Mi nombre es Neirlay Andrade, integrante del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela. El día de hoy queremos referirnos a distintos temas del acontecer nacional. En primer lugar, queremos referirnos al caso del preso político Víctor Hugo Quero Navas. Víctor Hugo Quero Navas, que fue detenido arbitrariamente en enero de 2025 y desde entonces vimos, todo el país lo vio, la opinión pública lo vio, parece que las autoridades venezolanas fueron las únicas que no lo vieron, a su madre recorrer distintos centros penitenciarios del país y oficinas de entes gubernamentales, bueno, exigiendo información sobre el paradero de su hijo. No hubo información oportuna al respecto, le negaron durante más de un año tener contacto con su hijo, incluso en distintos momentos durante este proceso de este año, poco más de un año, se negó el Estado venezolano tener bajo su custodia a Víctor Hugo Quero Navas. Y bueno, finalmente el desenlace que hemos conocido a finales de la semana pasada, Quero Navas muere bajo custodia del Estado, murió en julio de 2025, el Estado mantuvo en secreto esta muerte que está bajo su responsabilidad y pues hoy alegan no haber tenido conocimiento o información sobre los familiares de Quero Navas cuando el resto del país conoció todo el recorrido que hizo su madre, como ya hemos dicho anteriormente. Y hay cosas importantes que señalar de este caso, de esta tragedia, que es una tragedia para todas las familias venezolanas. Quero Navas no solamente muere bajo custodia del Estado, sino que luego de haber fallecido, la Defensoría del Pueblo emite una comunicación oficial asegurando que se encontraba recluido en el centro penitenciario El Rodeo 1 y posteriormente, un día antes de conocerse sobre su fallecimiento, sobre su muerte, un tribunal le niega a sus familiares, a sus abogados, la amnistía que se había solicitado para Quero Navas. Y así como está este caso que ha estremecido la opinión pública, de acuerdo a organizaciones no gubernamentales, defensores de derechos humanos y activistas en nuestro país, hay algo más de 20 personas que se encuentran en estos momentos bajo desaparición forzada y también durante los últimos años, poco más, casi 30 personas que han muerto bajo custodia del Estado. Desde el Partido Comunista de Venezuela, nosotros exigimos en primer lugar, nos sumamos al coro de voces que ha exigido ya una investigación independiente. Necesitamos conocer qué pasó con Víctor Hugo Quero Navas, así como qué ha pasado con las otras personas que han fallecido bajo custodia del Estado venezolano. Pero además en esta investigación independiente deben ser señalados, deben ser investigados, deben ser llamados a capítulos personas con responsabilidades en este caso. Y estamos hablando claramente del exfiscal general de la República, Tarek William Saab. Estamos hablando del exdefensor del pueblo, Alfredo Ruiz, y estamos hablando del actual ministro de Asuntos Penitenciarios. Deben rendir cuentas ante el país. No pueden seguir muriendo personas bajo custodia estatal. Deben aparecer las personas que se encuentran bajo desaparición forzada y el país tiene que conocer, sus familiares, sus abogados deben conocer cuáles son los procesos, de qué se les acusa, de qué va el juicio en su contra. Nosotros en última instancia queremos exhortar a las organizaciones de derechos humanos, a los defensores de derechos humanos, a los activistas sociales, a impulsar una iniciativa, un espacio de articulación para hacer frente a esta deriva autoritaria, a esta descomposición moral del sistema y de la institucionalidad judicial venezolana, bueno, que está destruyendo vertiginosamente los derechos fundamentales del pueblo venezolano, como es el derecho a la vida, ¿no? Especialmente si alguien se encuentra bajo custodia del Estado venezolano. Y también a propósito del ámbito
judicial, de las iniciativas judiciales, de las noticias del entorno del Poder Judicial, bueno, también hemos conocido a través de medios de comunicación en las últimas semanas que ha iniciado los juicios por el caso conocido como PDVSA Cripto, en donde están involucrados a altos jerarcas del Partido Socialista Unido de Venezuela, entre ellos el ex vicepresidente de la República, Tarek El Aissami, otros integrantes del tren ministerial, del antiguo tren ministerial de Nicolás Maduro y algunas otras figuras, operadores políticos y económicos de estos integrantes de la cúpula gubernamental. Tan solo por tratarse un caso que involucra a la principal industria del país, por tratarse de un caso de corrupción, quizás el más importante en lo que va de este cuarto de siglo, es que nosotros decimos que ese juicio debe ser público y debe ser transparente. El país debe conocer cuáles son las deliberaciones que se están dando en los tribunales con respecto al caso de PDVSA Cripto. Es de interés público, es de interés nacional. Estamos hablando de la principal industria de nuestro país y estamos hablando de personas que tuvieron un rol decisor en los últimos años en las políticas estadales, así como también hoy en día hay al frente del Estado venezolano personas que estuvieron en ese momento vinculados con las directivas de empresas, incluyendo Petróleos de Venezuela, que hoy están bajo esta investigación, personas sobre las cuales no pesa ningún tipo de investigación y valdría la pena revisar cuál es o cuál ha sido o cuál fue su rol cuando presuntamente Tarek El Aissami estaba saqueando el país junto con otras figuras del Partido Socialista Unido de Venezuela. En tercer lugar, nosotros queremos referirnos a las más recientes declaraciones del ministro Carlos Alexis Castillo, el ministro del Trabajo. Bueno, pareciera que no contentos con haber destruido el salario de los trabajadores venezolanos, que se encuentra congelado desde hace ya 4 años y que hoy ronda unos pocos centavos de dólar, pues hoy entonces quieren también liquidar las prestaciones sociales. Recientemente, en una entrevista televisiva, Castillo dijo que, bueno, las prestaciones sociales eran una mentira y que este sistema nunca se había implementado de una manera oportuna o a carta cabal en Venezuela. Bueno, la mentira es usted, señor ministro Castillo. Las prestaciones sociales en Venezuela no solamente que son una institución, una de las principales instituciones para los trabajadores venezolanos, sino que todos recordamos, menos usted, pareciera que las mentiras le impide como recordar ciertos eventos históricos de trascendencia para el pueblo venezolano, pero bueno, le recordamos que fue Rafael Caldera quien trató efectivamente, en la práctica lo hizo, de liquidar las prestaciones. Organizaciones, por cierto, como nuestro partido, eso fue un punto de inflexión para la ruptura con el gobierno de Rafael Caldera y que fue Hugo Chávez quien rescató las prestaciones sociales para los trabajadores venezolanos. ¿Quién miente, señor ministro? ¿Quién miente con respecto al tema de las prestaciones? Ahora ustedes quieren aniquilar las prestaciones, este activo de los trabajadores, un activo con el que los trabajadores durante años pudieron acceder incluso a créditos iniciales para comprar sus viviendas. Entonces, mientras pretenden que se revaloricen los activos de los patronos, quieren que esto sea en detrimento del activo de los trabajadores como lo son las prestaciones sociales. Y ustedes invocan principios de responsabilidad, hablan de sostenibilidad, pero esa política que ustedes están implementando, que han estado ejecutando, lo que ha dejado en este país es una inflación de más de 475% anualizada, por ejemplo, para referirnos a 2025. No es cierto que un aumento salarial incidiría directamente en los precios de los productos de primera necesidad, si no tuviéramos 475% de inflación en 2025. La política que ustedes están ejecutando ha dejado a más de la mitad del país en situación de pobreza.
si echamos mano de los datos que recientemente ha publicado la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida que hace anualmente la Universidad Católica Andrés Bello, porque el Estado venezolano dejó de emitir cifras oficiales que permitan conocer qué pasa con la realidad de los hogares venezolanos. Las políticas que ustedes están implementando de responsabilidad y sostenibilidad, señor ministro, han dejado a 1/3 de la población en pobreza extrema, han dejado a unos hogares que solamente el 10% tiene luz, electricidad, señor ministro, de manera regular. 19% de los hogares venezolanos, solo 19% de los hogares venezolanos accede cotidianamente de manera regular al agua, señor ministro. Y ustedes quieren ahora acabar además con las prestaciones sociales. Indiscutiblemente que el Partido Comunista de Venezuela, como lo hizo en los 90, como lo ha hecho en el pasado, hoy una vez más rechaza estas pretensiones de la cúpula gubernamental en alianza una vez más con los sectores empresariales, con Fedecámaras y con organizaciones sindicales que están abiertamente subordinadas a los patronos y a sus intereses. Rechazamos esta política contraria a los intereses de los trabajadores y hacemos un llamado a fortalecer el movimiento sindical unitario, el movimiento de los trabajadores activos y jubilados para la lucha por el salario, para la lucha por las prestaciones, para la lucha por las pensiones.